Bienvenidos al episodio 37 de las conversaciones del trilema energético. Hoy María Luisa y Ham conversan con Elena Mateos sobre RED III, la Directiva Europea de Renovables, y su impacto en el transporte, donde los combustibles líquidos son su principal fuente energética. Elena es la directora general en la Asociación de la Industria del Combustible de España, y una experta reconocida en el sector. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo, y bienvenida, Elena, al podcast del Trilema Energético. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y encantada de conversar. Bienvenida. Bueno, pues como a todos los invitados, te trasladamos la misma petición, y es que compartas con nosotros y con los oyentes un dato que tenga que ver con el trilema energético y que esté relacionado con el tema de hoy, que es un poco la directiva RED III y los combustibles líquidos. ¿Qué nos traes? Pues yo os traigo el 53,6%. ¿Y eso dato qué significa? importante. ¿53,6 de qué? Del consumo final de energía en España. Eso es lo que representan los combustibles líquidos. Y solo por aclarar también, porque es verdad que combustible líquido, a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es. Combustible, cuando hablamos de combustible líquido, nos referimos al producto petrolífero, al tradicional, de origen fósil, y a la fracción de combustible renovable que ya estamos consumiendo todos en nuestro día a día. Oye, Elena, es muy interesante esto que dices porque en este podcast y en general hablamos siempre del sistema eléctrico, pero claro, hablar del porcentaje energético es muy alto. O sea, un 53,6% que representan aún los combustibles líquidos, en su mayoría los productos petrolíferos. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de este 53 representan combustibles renovables o verdes o como le quieras llamar? Sí, renovables, producidos a partir de materia prima sostenible y principalmente residuos, pues en torno al 10. Depende del medio de transporte. Es verdad que por carretera, cada vez que repostamos en una estación de servicio, este año, en el 2025, es un 11,5%, el año que viene será un 12%. Del total del combustible que repostamos tiene origen renovable. Por ejemplo, en transporte aéreo, este año, por primera vez, cada vez que cojamos un avión, un 2% va a ser combustible renovable. Y así podríamos seguir en marítimo y en todo. Entonces, en torno al 10% de ese 53,6 sería ya renovable. Lo estamos consumiendo aunque no nos demos cuenta, que esa es la gran ventaja. ¿Quieres decir que cuando yo voy a una gasolinera y lleno con gasolina mi motor del coche, hay una fracción que yo desconozco cuál es, que ya es renovable, ¿no? Y que efectivamente. ¿Eso supone que puede impactar en los precios de esa gasolina o de ese diésel? ¿Al alza? ¿A la baja? ¿Se queda igual? ¿Tú has notado cambio en los precios por esta introducción paulatina de combustible renovable, María Luisa? No, es una tecnología que llevamos en la última década, se está implementando, se está desplegando de una forma cada vez más masiva y el impacto en precios no se ha visto reflejado precisamente por la introducción de esta tecnología. Pero sí, cada vez que echamos un litro de combustible ya va una fracción. En concreto un 11,5% este año, de media. Y Elena, al final el precio del combustible que tiene el usuario final tiene una parte que es del propio material y su origen y una parte de los impuestos. El material en origen, cuando sea sostenible, pues hasta ahora está teniendo una prima verde que a lo mejor no se ve o se ve compensada por un esfuerzo final. Pero ¿realmente esa prima verde se está trasladando al precio final que recibe el usuario o no? El precio final que recibe el usuario, como dices, en combustible, depende en más del 50% de los impuestos. Es una de las tecnologías más gravadas actualmente. Entonces, lo que sí que es verdad es que el incremento en precio no será significativo, pero sin duda también se puede paliar el potencial impacto, que insisto, no será significativo, con medidas fiscales, de incentivar el consumo de esta energía renovable, que también es renovable, como son los combustibles renovables, con incentivos fiscales, por ejemplo. ¿Y eso tiene que ver con los certificados de sostenibilidad? Por supuesto, siempre que hablamos de combustible renovable, detrás
hay una trazabilidad estricta tanto del origen de la materia con la que se han producido como del propio proceso de producción. Elena, cambiando de tema, ¿existe alguna limitación del porcentaje de biocombustibles que se pueden añadir a un combustible normal? ¿Hasta dónde podríamos estirar ese 11% sin poner en riesgo los motores de los vehículos que están utilizando? No hay ninguna limitación, María Luisa. De hecho, hasta ahora, lo que decía, todos lo estamos utilizando y en muchos casos sin saberlo. No se necesita ninguna adaptación de los motores y digo más, ninguna adaptación tampoco del sistema logístico de los combustibles. Sí, de las plantas de producción, que tienen que adaptarse para poder producir este combustible, pero no, por parte del usuario es transparente, no necesita ni cambiar de coche ni hacer ninguna adaptación en los motores de los coches que actualmente utilizan. De hecho, esta primavera se ha hecho un tour por Europa, que 17 vehículos, 11 coches y 6 camiones, de los que nos podemos cruzar todos cualquier día por las carreteras, han recorrido más de 77.000 kilómetros con combustible renovable, sin ningún tipo de adaptación. Oye, ¿y cómo ves la evolución en el tiempo de esta introducción de biocombustibles renovables? Igual que en la electricidad está habiendo un avance, al menos hasta ciertos escalones de renovables, llamemos viento y solar, aquí está habiendo una introducción de biocombustibles y está habiendo también una introducción del vehículo eléctrico. ¿Cómo ves tú que todo esto va a acabar en 10, 20, 30 años? A ver, yo creo que el objetivo es reducir emisiones y el objetivo común de todos es que queremos llegar al 2050 con 0 emisiones netas. Para conseguir ese objetivo tenemos que empujar la descarbonización o la reducción de emisiones en todos los sectores. Hablabas de vehículo eléctrico, por supuesto, sigamos empujándola, pero es verdad que la receptividad o el uso quizás no está siendo el esperado. Bueno, perfecto, sigamos impulsándolo porque es una de las vías de descarbonización, pero la otra sin duda es la que supone más del 50% del consumo energético en España, que son los combustibles. Por tener órdenes de magnitud, la electricidad es un 22,4%, no quiero equivocarme. Los combustibles líquidos son 53,6%. Tenemos que impulsar la descarbonización de todas las fuentes de energía, pero de todas, no solo de una. Elena, la directiva, esta Red 3 que mencionaba antes José Antonio, es muy exigente porque, claro, ya aterriza en sectores muy difícil electrificables. No estamos hablando del vehículo urbano, estamos hablando del vehículo pesado, hablamos del transporte marítimo, del transporte aéreo. A mí personalmente me parece muy exigente porque aterriza en sectores que no son fáciles de descarbonizar. ¿Cómo ves tú? Es un poco ligado a la pregunta que te hacía José Antonio. ¿Qué alternativas ves para el cambio de estos combustibles líquidos fósiles, que nos has hablado un porcentaje, y ser capaces de cumplir la directiva que tiene un horizonte de 2030? Es decir, que es que 2030 está ahí a la vuelta de la esquina. No sé qué está haciendo la industria que proporciona estos biocombustibles, o estos combustibles. Pues la industria que está haciendo, que proporciona, que fabrica los combustibles, lo que está pidiendo es ambición. Vamos a por ello, pero de verdad, lo que necesita la industria es visibilidad. Es cierto, como decía antes, que es una industria muy intensiva en capital. Quiero decir, las empresas de refino en España, por ejemplo, han anunciado inversiones para la descarbonización de 13.000 millones de euros de aquí a 2030. Bueno, pues vamos a por ello, pero necesitamos visibilidad y también no solo a 2030, yo diría a 2000, porque el objetivo final, recordemos, es a 2050, no es a 2030. Y de lo que hagamos en el 2030 va a depender que lleguemos o no al 2050. Entonces, lo que está reclamando la industria es sobre todo ambición y visibilidad, porque, insisto, como decías también, María Luisa,
se necesita la descarbonización de sectores que no son fácilmente descarbonizables con otros métodos de energía, como es la electrificación. Bueno, pues vamos a por lo que sí que es fácil de utilizar para descarbonizar los combustibles líquidos. Y en el momento geopolítico en el que nos encontramos, con directivas como esta, ¿no nos estamos pegando un poco un tiro en el pie, poniéndonos más exigencias que a lo mejor si un barco tiene que rellenar combustible fuera de Europa o un avión o un camión, al final no nos estamos poniendo el listón más alto cuando otros están compitiendo de manera global en otras condiciones? Es verdad que Europa es un abanderado en la descarbonización, pero ese es el ADN europeo. O sea, yo creo que eso debería ser irrenunciable. Lo que es importante es hacerlo con sentido, en mi opinión. Me encanta estar en el podcast titulado Trilema Energético, porque el trilema se basa en 3 cosas. Uno, seguridad de suministro; otro, asequibilidad, precio; y el tercero, sostenibilidad. Bueno, pues hablemos de seguridad de suministro. Cuando hablamos también de si estamos siendo muy exigentes, la seguridad de suministro, no quiero recordar episodios recientes, pero bueno, es importantísimo. En el contexto geopolítico en el que nos movemos, es todavía más. Pero de la mano de la seguridad de suministro está la autonomía estratégica. Si puedes producirlo localmente, prodúcelo. Y los combustibles renovables se producirían localmente, reduciendo, por supuesto, la dependencia energética que tenemos de importación de combustible líquido fósil. Mencionabas antes la ambición del sector y yo me cuestiono si un sector, la industria que suministra estos combustibles, que tradicionalmente son entidades que bien o bien tienen extracción propia o compran productos petrolíferos, los refinan, si esta ambición llega hasta extremos donde el combustible o bien es sintético o bien es bio, de origen bio, su negocio cambia. Es decir, tiene que cambiar. Claro que cambia. Pero radicalmente. O sea, es radicalmente. Radicalmente. Las empresas, bueno, yo sabéis que trabajo en una asociación sectorial que representa precisamente a esas empresas, y el negocio de esas empresas ha cambiado radicalmente, pero porque aquí es una cosa que quizás no se conoce y creo que es importante. Empezó a cambiar antes de que tuvieran obligaciones de descarbonización. Las propias empresas empezaron a apostar por soluciones con menos emisiones antes de que fuera obligatorio. Antes decíamos que la descarbonización está en el ADN de Europa, pues yo también diría que está en el ADN de estas empresas. A lo mejor el ADN de otras empresas de fuera es diferente, pero la verdad es que lees el periódico y cada día te levantas con un susto para el trilema, porque pues BP cambió mucho su estrategia a principios de año y otras petroleras internacionales han hecho lo mismo. Teníamos en este podcast hace unos episodios a Carlos Gascó, que es el director de política energética de Emiratos, y entonces él decía pues que en su estrategia sí que planteaban que aquello se redujera, la producción, pero bueno, hasta unos mínimos. O sea, me cuesta ver si al final somos el adalid de esto o somos un poco pardillos. No sé si hay una parte de realismo y pragmatismo o nos hemos pasado de frenada. No sé, a ver, ¿cómo hay ves? cosas que creo que hay que replantearse. Hay algunas cosas que sí, sinceramente, creo que hay que replantearse. Mira, la semana que viene, por ejemplo, supongo que conocéis que se junta la industria automovilística con Europa, precisamente porque la industria automovilística está pidiendo que se replanteen, sobre todo, la prohibición de motor de combustión a partir de 2035. Bueno, hay determinadas decisiones, yo creo más basadas en ideologías que en ciencia, que puede que estén sin duda penalizando la competitividad de determinadas industrias. No tanto no solo la que produce combustible en este caso, sino, ojito, con la industria de los fabricantes de la automoción, que es Claro. En España, bueno, de la automoción, industria química, todo lo que
está alrededor de la producción de combustible líquido, y que sabéis que son la segunda, tercera industria a nivel nacional, después de alimentación y bebidas, y la de combustible es la cuarta. O sea, estamos hablando de competitividad nacional. Ahí yo no sé si pardillos, pero sí que hay cosas que quizás nos han medido bien y que estamos a tiempo de replantearnos con pragmatismo, sabiendo lo que se ha apostado hasta el momento y ha funcionado, y lo que no ha funcionado, y lo que nos hemos ido dejando o perdiendo por el camino. Nos puede pasar como en el símil de las plantas de carbón, que tenían una fecha de caducidad y entonces los propietarios de esas plantas dejaban de invertir en la planta porque iba a acabar, no tenía la rentabilidad. A lo mejor aquí los fabricantes de coches, de motores digamos, convencionales, pues dejan de innovar o dejan de seguir avanzando porque va a tener una fecha de caducidad. Y si luego en el último minuto, como está pasando con el carbón, resulta que dicen, aplazamos la fecha, pues nos podemos encontrar con un valle de innovación o de eficiencia en los motores que en otros mercados o otros fabricantes fuera de Europa sí que tengan. Totalmente, tú lo has dicho, Ham, o sea, esto no solo puede pasar, es que está pasando. Y no solo en la industria, en el propio consumidor. La edad media del parque automovilístico de España, no sé si sabéis, que se ha duplicado en los últimos 10 años. Estamos por encima de los 14 años de media de edad de todos los vehículos que circulan por nuestras calles. Eso no solo es un problema de seguridad, porque bueno, quizás no son tan seguros estos coches más antiguos que los nuevos, sino también la propia no renovación de la flota hace que las emisiones sean más altas, porque son menos eficientes los motores y demás. Pues yo creo que se pueden juntar las dos cosas, y es lo que se está viendo, es que se están juntando. Uno, quizás la innovación a nivel industrial en esa industria se está reduciendo en materia de motor de combustión, y otro, el consumidor no sabe qué tiene que hacer. Y por tanto no se arriesga, está esperando una señal clara para decidir el cambio de coche. Elena, hablábamos antes y tú misma has mencionado los combustibles líquidos de origen biológico, ¿no? Los biocombustibles. Los que pueden venir o bien de cultivos energéticos o bien de residuos, ¿no? Cuando tú miras el mapa de las plantas de tratamiento de residuos de todo tipo que hay por Europa, Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, y miras los de España, la verdad es que el porcentaje de plantas en España es mucho menor. Incluso la ambición de los planes de biocombustibles en España son muy tímidos, ¿no? Es como si no nos gustara ese combustible. Y resulta que es una de las alternativas para descarbonizar este 53,6% que nos mencionabas. ¿Tú le ves alguna explicación a esto? Yo le veo una explicación de claridad normativa que no existe. De hecho, la Red 3 es una de las cosas que pedimos, que se impulse, que toda la posibilidad y todo el proceso de uso de residuos, porque fundamentalmente son residuos lo que se utilizaría. Y os voy a dar otro dato. España es el tercer país en toda la Unión Europea en recurso, en disponibilidad de recursos, y no lo estamos aprovechando. Elena, ha sido fantástico escucharte. Antes de cerrar, querríamos trasladarte la misma petición que le hacemos a todos los invitados. Si tuvieras la lámpara de Aladino, ¿qué le pedirías para que se cumpliera o se resolviera el trilema energético? Pues yo le pediría una cosa muy sencilla: pragmatismo. Vamos a pararnos, vamos a pensar, vamos a ver, como decía antes, qué ha funcionado, qué no, qué se necesita para que funcione, y sobre todo que sepamos lo que representa España. España puede convertirse en una potencia mundial, bueno, mundial igual me he pasado, pero europea no me lo puede cuestionar nadie, en la producción de combustible renovable, y eso nos permitiría alcanzar de verdad el objetivo a 2050 de descarbonización. Si no vamos por ahí, es materialmente imposible alcanzarlo. Pues yo creo que Aladino, si escucha este podcast, pues tiene una tendencia más pragmática que no ideológica, y probablemente
tu petición sea relativamente fácil de cumplir. El pragmatismo y no la ideología que prime en la toma de decisiones. Un placer, Sí. Elena. Sí, la verdad es que hemos aprendido contigo, hemos tratado un tema que no siempre lo hemos visto en este podcast y nos has abierto algunas ventanas que es posible que sigamos por esa línea. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Elena. Muchísimas gracias a vosotros por la participación, por la invitación y un placer acompañaros. Esperamos que os haya gustado. En el próximo capítulo, hablamos con otro experto del sector sobre el trilema energético que te va a encantar. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.